¿Has escuchado grillos dentro de tu casa y te has preguntado si tienen algún significado espiritual? Aunque parezcan simples sonidos de la naturaleza, a veces los mensajes más profundos se esconden en los detalles más pequeños. En el libro de Job 12:7, 10 se nos dice: pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Dios puede usar incluso a los animales para hablarnos, para guiarnos o para alertarnos. Hoy veremos cómo la presencia de grillos en tu hogar puede estar señalando un llamado divino, una advertencia o una confirmación espiritual que no debes ignorar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de estas pequeñas criaturas? Y si lo que has estado ignorando es precisamente lo que Dios está usando para llamarte. En ocasiones, los mensajes más poderosos del cielo no llegan acompañados de truenos, visiones o sueños extraordinarios. A veces, lo que parece insignificante a nuestros ojos puede ser la manera exacta en la que el Creador ha decidido hablarnos. ¿Has escuchado un grillo dentro de tu casa últimamente? ¿Te pareció un simple sonido nocturno, una molestia, o quizás no le diste importancia? La mayoría lo habría ignorado, pero aquellos que han aprendido a reconocer las señales de Dios saben que no hay casualidades cuando se trata del lenguaje espiritual, porque cuando el alma está alineada con el cielo, incluso el canto repetitivo de un grillo puede convertirse en una invitación divina. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios habla. Desde el principio de la creación, su voz ha tenido poder, dirección y propósito. En Génesis 1:3 leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde ese instante, cada palabra pronunciada por Él ha traído vida, transformación o juicio. Pero lo más sorprendente es que no siempre habló con estruendo. En 1 Reyes 19, Elías, el profeta que había desafiado reyes y falsos profetas, se refugió en una cueva esperando escuchar la voz de Dios. Hubo un gran viento que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, y tampoco estaba allí. Después fuego, pero tampoco. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y fue en ese susurro donde se manifestó la presencia divina. ¿No es acaso eso una revelación profunda? El Dios del universo, capaz de estremecer la tierra, elige comunicarse en lo sutil. Si Él se reveló en un susurro, ¿por qué no también en un sonido persistente como el de un grillo? Muchos creyentes han aprendido a prestar atención a los símbolos, los patrones, los momentos en que lo cotidiano se interrumpe por lo extraordinario. Es allí donde se esconde la voz de lo alto. Cuando algo tan repetitivo como el canto de un grillo empieza a manifestarse de forma inusual, en lugares donde no esperabas, en horarios poco comunes o con una insistencia que llama tu atención, es porque probablemente no es solo un grillo. Es el eco de una llamada espiritual esperando ser escuchada. En el libro de Job 33, 14, 16 encontramos una verdad clave para este discernimiento. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje es revelador porque nos muestra que Dios habla, pero el problema no es su silencio, sino nuestra sordera espiritual. Y si hablamos de señales durante el descanso, en las horas en que los grillos suelen cantar, este texto se vuelve aún más relevante.
Hay quienes testifican que comenzaron a escuchar grillos dentro de casa en momentos clave de su vida, justo antes de tomar una decisión importante, cuando estaban orando por claridad o cuando atravesaban tiempos de confusión espiritual. El canto del grillo, con su tono agudo, constante y penetrante, no se puede ignorar fácilmente. Interrumpe el silencio, obliga a detenerse, a buscar, a pensar. Y es precisamente en esa pausa donde muchos han experimentado una revelación, porque lo que parecía solo un insecto emitiendo un sonido repetitivo se convierte en la excusa que Dios usa para atraer tu atención. Piensa en Moisés. Estaba pastoreando ovejas cuando vio algo que no encajaba en lo cotidiano. Una zarza ardía, pero no se consumía. No fue el fuego en sí lo que lo hizo escuchar la voz de Dios, sino el hecho de que se detuvo a mirar, a considerar, a prestar atención. Éxodo 3:4 nos dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fue cuando Moisés mostró interés y reverencia que Dios habló. El patrón es claro. Dios observa si estás dispuesto a mirar 2 veces. Y si ese grillo es tu zarza ardiente, y si estás siendo probado para ver si detienes tu rutina y escuchas. El alma espiritual se entrena para escuchar a través de la fe, no del ruido. Muchas veces, los que no conocen a Dios buscan señales espectaculares para creer, pero los que han aprendido a amar su presencia saben que Él se esconde en la delicadeza. Así como el Espíritu Santo descendió como paloma y no como trueno, así también muchas veces sus mensajes vienen en susurros, en patrones, en ritmos que invitan a detenerse. En Salmos 46:10 se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es solo una postura física, es una actitud interior, una disposición a escuchar lo que otros llaman insignificante. En ciertas culturas antiguas, el grillo era considerado un símbolo de vigilancia y alerta espiritual. Se decía que su canto traía advertencias, revelaciones y hasta bendiciones si era bien interpretado. Aunque no usamos estos referentes como verdades doctrinales, sí sirven para recordarnos que a lo largo de la historia, la humanidad ha intuido que hay mensajes en la naturaleza. Pero la diferencia es que nosotros no dependemos de supersticiones, sino de una relación viva con un Dios que creó cada criatura con propósito. Y si Él creó al grillo con la capacidad de cantar noche tras noche, ¿no podría usar ese canto para comunicarte algo? Jesús mismo usaba elementos de la naturaleza para hablar con profundidad. Semillas, aves, higueras, montañas. Nada escapaba a su mirada espiritual. En Mateo 6:26 nos enseña: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En este pasaje no solo hay enseñanza sobre la provisión, sino sobre la atención. Jesús nos dice: mirad, es decir, observa, aprende, considera. La creación está llena de enseñanzas si estamos dispuestos a mirar con ojos del Espíritu. ¿Qué nos diría hoy si viera que ignoramos incluso lo que suena en nuestras propias casas? Una mujer relató cómo durante semanas escuchó el canto de un grillo en su habitación cada noche. Pensaba que era solo un ruido más, pero cada vez que se acostaba, el sonido comenzaba y no la dejaba dormir. Finalmente, decidió orar. En esa oración, no pidió que se fuera el grillo, sino que le pidió al Señor: ¿es esto una señal? ¿Qué quieres mostrarme? Esa misma noche recibió un sueño donde caminaba por un bosque y un grillo la guiaba hacia una luz brillante. Al despertar sintió paz. Esa semana decidió reconciliarse con su hermana después de años de distanciamiento. Coincidencia, tal vez para el mundo, pero para ella fue la respuesta a una oración.
y en ese pequeño insecto encontró la voz de reconciliación que su alma necesitaba. El mundo espiritual no se rige por la lógica humana, y ese es uno de los mayores retos para los que buscan señales. Queremos que Dios hable en nuestros términos, que su voz suene como queremos, que nos hable en nuestro idioma racional. Pero Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él elige el canal, la hora, el instrumento. Nuestra única tarea es estar atentos. ¿Y qué pasa cuando ignoramos esas señales? ¿Cuántas veces ha querido hablarte Dios y lo has pasado por alto? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en mensajes complicados sin darte cuenta de que su voz ya estaba en tu entorno? Tal vez incluso has orado por dirección, por confirmación, y luego te has frustrado pensando que el cielo guarda silencio, cuando en realidad ese grillo en tu cocina, en tu sala, en tu ventana, era un símbolo de que Dios está cerca. No se trata de idolatrar al insecto, ni de buscar significado en todo ruido, sino de cultivar una sensibilidad espiritual que permita que lo natural revele lo sobrenatural. Porque cuando tu espíritu se sintoniza con el de Dios, puedes ver lo invisible y oír lo inaudible. Así como Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy podríamos decir: el que tiene discernimiento, que escuche incluso el canto del grillo. Porque no todo sonido es solo ruido. Algunos son llamados, algunos son pruebas, algunos son respuestas, y otros simplemente son regalos. Pero para descubrirlo, necesitas detenerte, abrir tu corazón, inclinar tu oído y preguntar: Señor, ¿me estás hablando? En este primer paso hacia el entendimiento, no estamos aquí para interpretar grillos como oráculos, sino para reconocer que Dios usa lo que quiere para atraer nuestra atención. Lo hizo con un pez para Jonás, lo hizo con una mula para Balaam, lo hizo con un gallo para Pedro. ¿Por qué no podría hacerlo con un grillo para ti? Tal vez esa criatura que canta sin cesar en tu habitación no es una molestia, sino un mensajero. Tal vez lo que Dios espera es que dejes de buscarlo en lo espectacular y empieces a encontrarlo en lo cotidiano. Porque cuando aprendes a ver a Dios en los detalles, todo se transforma. Entonces ya no hay ruidos, solo mensajes. Ya no hay casualidades, solo direcciones divinas. Y ya no hay distracciones, sino invitaciones a escuchar la voz del que nunca ha dejado de hablar. Hay momentos en la vida donde lo visible no cambia, pero el alma lo percibe todo diferente. Es como si el ambiente anunciara, sin palabras, que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Se siente una transición, una etapa que termina y otra que empieza, aunque no haya un cartel que lo confirme. Cuando esto sucede, las señales espirituales se intensifican. Y entre esas señales, la presencia de grillos en casa puede cobrar un nuevo significado. En medio de lo cotidiano se activa un mensaje invisible que llama a quien tiene oídos para oír. La Biblia nos muestra que Dios nunca permite una transición sin primero anunciarla. Aun cuando los hombres no entienden, el cielo se expresa con insistencia y lo hace como siempre, a través de elementos que solo los espiritualmente despiertos pueden discernir. El simbolismo de los grillos ha estado presente desde tiempos antiguos como representación de ciclos, de estaciones, de movimiento entre lo viejo y lo nuevo. No por el insecto en sí, sino por la constancia de su sonido en momentos específicos, en la noche, en el silencio, en el borde entre el día que termina y el que está por comenzar. No es casualidad, es una sincronía espiritual, porque así también Dios se mueve. No interrumpe de forma desordenada, sino que penetra con intención. En Deuteronomio 11:14, el Señor promete: daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano,
tu vino y tu aceite. Cada temporada viene marcada por un cambio que el cielo ya ha ordenado, y los que caminan en el Espíritu aprenden a leer esos cambios como señales de lo que Dios está por hacer. Así como la lluvia tardía anuncia la madurez de la cosecha, el canto insistente de un grillo puede ser la forma en que se marca el final de un periodo de sequedad y la llegada de un tiempo de restauración. No es coincidencia que los grillos canten cuando todo lo demás calla. Representan un tránsito. Son el eco de lo que se va y el anuncio de lo que viene. En términos espirituales, esa transición puede manifestarse en el ambiente del hogar, en la vida emocional, en el llamado ministerial o en la comunión con Dios. La aparición de grillos en espacios íntimos no debe ser interpretada solo desde una lógica natural, sino desde una perspectiva espiritual. Es una llamada para detenerse y preguntar: ¿qué está por cambiar en mi vida? El libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay estación sin propósito, no hay movimiento sin intención divina. Cuando Dios comienza a remover estructuras, hábitos o relaciones, lo hace preparando el terreno para lo nuevo. Pero antes de que eso ocurra, a menudo permite que ciertas señales aparezcan con claridad. Y una de esas señales puede tomar la forma de una perturbación leve, repetitiva, que interrumpe tu rutina sin violencia, pero con firmeza. Eso es lo que representa espiritualmente un grillo dentro del hogar. Una interrupción persistente, un ritmo distinto al habitual, una alarma suave pero ineludible. El que camina con Dios sabe que nada es casualidad cuando el alma está en proceso de cambio. En la Escritura vemos cómo cada transición en la vida de un escogido estuvo precedida por manifestaciones inusuales. Moisés fue sacado del desierto para entrar a su llamado cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. El pueblo de Israel no cruzó al otro lado hasta que el Jordán se detuvo en su curso. Jesús no comenzó su ministerio público hasta después de ser bautizado y de que el cielo se abriera. Ninguno de estos momentos estuvo marcado por el ruido exterior, sino por señales que requerían atención interior. El patrón se repite una y otra vez. La transición llega con una señal, y esa señal no siempre es grandiosa. A menudo es mínima, pero inconfundible, porque no está diseñada para sorprender al ojo humano, sino para activar el discernimiento espiritual. El canto del grillo, cuando se presenta de forma insistente y fuera de su contexto habitual, puede funcionar como un marcador espiritual. Dios está marcando un antes y un después. No necesariamente lo hará con sueños, visiones o palabras proféticas. A veces lo hace con la incomodidad que produce una repetición, porque la repetición llama la atención. Y cuando esa repetición viene acompañada de una sensación interior de inquietud, de expectativa o de incomodidad santa, es momento de prestar atención. No porque el grillo tenga poder en sí mismo, sino porque Dios ha permitido su presencia como un mensaje para quienes están por entrar en otra dimensión espiritual. Hay una razón por la cual ciertas señales aparecen dentro del espacio íntimo de una persona. No en la calle, no en el ruido del día, sino en el lugar donde todo está en calma. Dios busca espacios donde la distracción haya cedido para poder hablar. Por eso, muchas veces las transiciones más significativas son anunciadas en la noche, en la soledad, en el lugar donde no hay nadie más que tú y tu conciencia. Así ocurrió con Samuel. Mientras dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamó por su nombre. 1 Samuel 3:10 lo registra. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No fue un terremoto ni un trueno, fue una voz en medio del silencio. Y esa voz marcó el inicio de una nueva etapa, no solo para él,
sino para toda una nación. Lo mismo ocurre cuando Dios quiere preparar tu vida para algo distinto. Puede usar un elemento de tu entorno para llamar tu atención. Lo importante no es el instrumento que use, sino tu disposición para responder. Porque muchos ven las señales, pero no las interpretan. Muchos escuchan los sonidos, pero no se detienen a preguntar. El que discierne el tiempo de transición entiende que cuando Dios repite una señal es porque está invitando al cambio. Y en ese cambio hay gracia, hay propósito y hay una nueva dirección. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo no solo habla de renovación, sino de percepción. ¿No la conoceréis? Implica que Dios puede estar haciendo algo nuevo, pero que no todos lo verán. La capacidad de reconocer lo nuevo de Dios no depende de los ojos físicos, sino del discernimiento interior. Y ese discernimiento se activa cuando prestamos atención a lo que normalmente pasa desapercibido. Lo nuevo no siempre comienza con una gran manifestación. A veces comienza con un canto agudo, monótono, que se filtra por las paredes del silencio. Las estaciones de Dios no se anuncian con banderas, se manifiestan con señales para los que saben escuchar. Así como los profetas sabían discernir los tiempos y las señales del cielo, así también los hijos de Dios están llamados a interpretar las interrupciones espirituales que marcan el fin de una etapa. Porque toda transición verdadera es precedida por un desorden aparente. Y si estás viviendo una inquietud que se manifiesta en lo espiritual, emocional o incluso físico, puede que estés entrando en una temporada nueva. La voz de Dios no siempre viene con explicación. A veces viene solo con una indicación, como el sonar de un grillo que no cesa, que llama, que insiste, no para asustar, sino para preparar. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:12-13. Esta promesa revela que Dios no fuerza la revelación, sino que la distribuye conforme a nuestra capacidad de recibirla. De la misma manera, las transiciones espirituales no ocurren de golpe, sino que vienen precedidas por una etapa de preparación. Y dentro de esa preparación hay señales, algunas de ellas visibles, otras sutiles, pero todas intencionadas, porque el que va a ser movido a una nueva dimensión, primero debe ser despertado espiritualmente. En tiempos de transición, la sensibilidad espiritual se vuelve crucial. Lo que ayer era parte de tu rutina, hoy comienza a incomodarte. Lo que antes parecía insignificante, ahora llama tu atención. Lo que solías ignorar, empieza a manifestarse con fuerza. El canto del grillo puede ser una de esas manifestaciones, porque no es el volumen lo que comunica, sino la persistencia. No es el tamaño del mensajero lo que importa, sino la intención del que lo envía. Dios ha usado animales, naturaleza, sueños y hasta silencios para hablar. Cada uno de estos instrumentos tiene un solo propósito: que el corazón del creyente despierte y se alinee con lo que está por venir. Cuando el Espíritu Santo quiere mover algo en tu vida, no lo hará de forma aleatoria. Primero removerá tu atención, te hará percibir lo que antes ignorabas, te inquietará con una repetición. Y si en ese momento tu corazón se vuelve hacia Dios, en oración, en vigilancia, en expectativa, entonces Él comenzará a revelar lo que estaba oculto. Pero si ignoras la señal, si apagas la alarma, si llamas casualidad a lo que fue una intervención divina, perderás la oportunidad de caminar en la nueva etapa que el cielo ha preparado para ti. Dios no fuerza las puertas, las toca, no invade los espacios, los señala, no impone su voluntad, la anuncia, y lo hace en formas que exigen discernimiento.
Por eso en Apocalipsis 3:20 Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta llamada no siempre es audible. A veces se manifiesta en una sensación, en una palabra repetida, en un ritmo que se instala en tu ambiente. Y si es un grillo el que interrumpe tu silencio, tal vez es porque el Señor está tocando la puerta de tu conciencia. No para perturbarte, sino para decirte: prepárate, porque lo nuevo está cerca. Cuando el alma se agita y la mente se llena de pensamientos dispersos, el Espíritu de Dios no deja de hablar, pero su voz se vuelve difícil de percibir. La confusión no nace de la ausencia de mensaje, sino de la falta de silencio. El grillo aparece y canta justo en medio de ese ruido invisible. No interrumpe el caos con gritos, sino con un ritmo constante que parece no tener fin. Su canto, lejos de ser solo una manifestación biológica, se convierte en una insistencia celestial. Un eco que, si se interpreta en su dimensión espiritual, llama a detener el bullicio interno y a volver al centro de donde proviene toda dirección divina: el silencio del corazón. El ruido interior es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual. No se trata del sonido de la ciudad ni de las voces externas, sino del movimiento incesante de pensamientos, temores, planes, recuerdos, deseos y juicios que se agolpan uno tras otro sin descanso. Esa turbulencia espiritual impide que se escuche la voz apacible de Dios, que no compite con la algarabía, sino que se manifiesta en el reposo del Espíritu. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías descubrió esta verdad cuando, huyendo por su vida y con el alma abatida, se refugió en una cueva. Allí, esperando una manifestación divina, fue testigo de un gran viento, de un terremoto y de un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Solo después vino un silbo apacible y delicado, y en ese susurro finalmente se reveló el Señor. Este pasaje no es solo un relato, es una enseñanza espiritual para quienes han llenado su alma de movimiento, creyendo que la revelación vendrá en lo estridente, cuando en realidad el cielo se comunica en lo quieto. El grillo canta en la noche, no cuando todo está activo, sino cuando todo está aparentemente en calma. Ese contraste entre su canto agudo y la quietud del entorno lo convierte en un recordatorio preciso del principio bíblico de la escucha espiritual. Salmos 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es una ausencia de actividad, sino una postura interior que reconoce que toda verdadera dirección viene del cielo. El grillo aparece entonces como un despertador sutil en el alma, como una campana que resuena no para perturbar, sino para convocar a esa pausa sagrada que tanto hemos ignorado. Su presencia prolongada dentro del hogar no tiene por qué ser vista con incomodidad, sino como una invitación a preguntarse: ¿qué tanto silencio hay en mi interior? ¿Qué tanto espacio he dejado para que Dios me hable? A través de las Escrituras, la voz de Dios ha encontrado espacio en aquellos corazones que sabían hacer del silencio un altar. En el Salmo 62:1, el salmista declara: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Aquí se revela que el alma solo encuentra descanso cuando se rinde al silencio de la espera divina. No se trata de una espera pasiva, sino de una vigilia expectante. En ese espacio sin palabras, Dios revela secretos. El grillo, que canta sin cesar cuando todos duermen, representa esa dimensión espiritual de la vigilia. La casa está en silencio, pero algo se activa, algo resuena, algo llama. Esa llamada no proviene del mundo exterior, sino del espíritu que busca una conexión sin interferencias. La disciplina del silencio ha sido, desde tiempos antiguos, una práctica espiritual de profunda efectividad, no para el aislamiento vacío,
sino para la conexión con lo eterno. Cuando Jesús se apartaba a orar, no lo hacía por costumbre, sino por estrategia espiritual. Marcos 1:35 lo describe así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ese hábito de buscar lugares solitarios revela una comprensión profunda de cómo opera el reino. Dios no deja de hablar, pero su voz se manifiesta con claridad en corazones que han aprendido a callar sus propios pensamientos para recibir instrucciones superiores. El grillo puede convertirse en un espejo espiritual. Su canto incesante refleja la constancia del mensaje divino y al mismo tiempo la necesidad del oyente de afinar su percepción. En muchas ocasiones, Dios repite una palabra, una instrucción, una advertencia, no porque no haya hablado antes, sino porque no ha sido escuchado con atención. Isaías 30:15 ofrece una clave poderosa: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En esa quietud que se cultiva conscientemente, el alma se fortalece. No hay revelación en la prisa, no hay dirección en el ruido. Solo en el silencio se desatan los secretos del cielo. A medida que el grillo sigue cantando, sin alterar su ritmo, su presencia se vuelve imposible de ignorar. El ruido que antes parecía insignificante ahora se convierte en un estímulo constante que no permite distracción. Así también es la voz de Dios cuando se busca con sinceridad. Llega un punto donde ya no se puede fingir que no se oye. Su mensaje, su corrección, su llamado se hacen tan presentes que el corazón solo tiene dos opciones: atender o endurecerse. Hebreos 3:15 exhorta diciendo: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este endurecimiento no siempre ocurre por rebeldía abierta. A veces ocurre por saturación interior. El alma que no cultiva el silencio termina ignorando lo esencial. El verdadero silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la disposición total del ser para recibir una palabra de lo alto. En ese estado, incluso los elementos naturales comienzan a tener otra resonancia. Lo que era solo un canto de insecto se convierte en un código espiritual. Lo que antes era pasado por alto, ahora se convierte en centro de atención. Es ahí donde la comunión con Dios alcanza un nivel más profundo. No hay peticiones ni demandas, solo presencia, solo escucha, solo reconocimiento de que el Creador está en medio de lo simple, llamando a aquellos que quieran afinar su oído a su voluntad. El grillo, que no se calla cuando la oscuridad llega, se convierte en símbolo de perseverancia espiritual. Mientras todo duerme, Él canta. Mientras todo guarda silencio, Él continúa con su mensaje. Así también opera el Espíritu de Dios en los momentos de oscuridad emocional, en las temporadas de confusión o de espera. No deja de hablar, no se retracta de sus promesas, no cesa de llamar. Solo necesita que el corazón vuelva a escuchar. En Lamentaciones 3:26 se expresa esta actitud espiritual: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esa espera no es resignación, es expectativa santa. Es saber que Dios no guarda silencio por indiferencia, sino porque está preparando una revelación mayor. Cuando el grillo aparece en el espacio donde habitas y su canto se repite noche tras noche, sin aparente explicación, la respuesta espiritual no debe ser buscar apagar el sonido a toda costa, sino preguntarse: ¿qué revela ese canto? ¿Qué áreas de tu vida necesitan un alto total para escuchar con claridad? ¿Qué asuntos espirituales han quedado postergados por falta de silencio interior? El Espíritu Santo no compite con el caos. Él aguarda el momento en que todo calla para entonces hablar. Y cuando encuentra un alma dispuesta, deposita instrucciones,
correcciones y consuelos que transforman. Muchos buscan una palabra de Dios, pero no están dispuestos a silenciar sus pensamientos. Otros oran insistentemente, pero no se detienen a escuchar. El grillo canta y no se cansa. Su mensaje se repite con una fidelidad que recuerda al corazón humano que el cielo no ha cerrado su voz. Solo requiere que el receptor entre en la frecuencia del silencio interior. Proverbios 1:23 lo confirma con una promesa directa. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero esa reprensión no siempre viene con estruendo. Viene con una insistencia que parece simple, pero que transforma al que está atento. Dios no necesita grandes actos para llamar tu atención. Puede usar el canto de una criatura pequeña para provocar una introspección profunda. El grillo no deja de cantar cuando nadie lo escucha. Continúa, porque ha sido creado con una función. Esa constancia refleja el carácter de Dios, persistente, fiel, siempre comunicativo. El problema nunca es su silencio, sino nuestra capacidad de hacer espacio en nuestra alma. En medio de nuestras actividades, decisiones y rutinas, hay una voz que quiere ser escuchada. No exige, solo espera, no impone, solo revela. Y cuando esa revelación llega, no lo hace con respuestas inmediatas, sino con dirección clara. No llena la mente de teorías, sino que ordena el corazón. El que cultiva el silencio no se queda vacío, sino lleno de entendimiento. No se pierde en el pensamiento, sino que se encuentra en la verdad, porque allí, en el lugar donde todo calla, Dios habla. Cuando el espíritu se encuentra expuesto a una advertencia divina, no siempre la reconocerá por su intensidad. A veces, la advertencia llega disfrazada de rutina. Se manifiesta en repeticiones que no encajan, en perturbaciones leves que alteran el ritmo del hogar, en una inquietud que brota sin causa visible. Y en medio de todo eso, aparece el canto del grillo, no como una melodía inocente, sino como una alarma sutil, como una señal que Dios permite para alertar al alma de que algo no está bien. La Escritura enseña que el Señor no hace nada sin antes advertirlo. En Amós 3:7 se declara: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta verdad abre la posibilidad de que incluso cuando el cielo calla en lo alto, puede estar hablando fuerte en lo bajo, en lo doméstico, en lo aparentemente trivial. La presencia insistente de un grillo dentro de una casa puede ser una invitación a revisar el estado espiritual del ambiente. Lo que parece una simple molestia puede ser un símbolo permitido por Dios para que el creyente examine lo que ha dejado entrar, lo que ha tolerado, lo que ha normalizado. La Biblia no habla específicamente de grillos en este contexto, pero sí deja muy claro que el Señor usa elementos de la creación para enviar mensajes de corrección. En Números 22, una simple burra fue utilizada para detener a Balaam, quien caminaba hacia la destrucción. La burra vio lo que él no podía ver, y cuando la situación se repitió 3 veces, el mensaje se volvió innegable. El patrón es el mismo: repetición, incomodidad, interrupción, todo preparado por el cielo para evitar una caída mayor. Cuando un creyente empieza a ignorar las convicciones espirituales, la voz de Dios no se apaga, pero cambia de tono. Lo que antes se sentía como una dirección clara, ahora se transforma en incomodidad persistente. La presencia del grillo que no se va, que aparece una y otra vez, que interrumpe el descanso y no cede a pesar de los intentos de eliminarlo, puede estar marcando un foco de contaminación espiritual que necesita ser corregido. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de superstición ni de darle poder al insecto, sino de entender que cuando el Espíritu de Dios es contristado, permite señales que llaman al arrepentimiento. El hogar debe ser un lugar de paz espiritual, un lugar donde habite la presencia del Señor.
Pero cuando se toleran prácticas, pensamientos o hábitos contrarios a la voluntad de Dios, el ambiente se carga de una densidad que se manifiesta incluso en lo físico. La aparición repentina de elementos que interrumpen la armonía, como un grillo que canta en la habitación, puede ser el primer aviso. No para ser temido, sino para ser interpretado. Es una oportunidad para detenerse y preguntarse: ¿qué puertas espirituales han sido abiertas? ¿Qué conversaciones, imágenes, decisiones o actitudes han comenzado a alterar la atmósfera de lo que antes era un refugio santo? El apóstol Pablo exhorta en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este llamado no es una advertencia general, es una declaración precisa. El espíritu se contrista cuando lo sagrado es sustituido por lo común, cuando lo santo es reemplazado por lo tolerable. Y cuando esto ocurre, la voz de Dios cambia, se vuelve insistente, pero ya no por revelación, sino por corrección, y lo hace usando señales que rompen la comodidad. Así como un profeta que no deja de repetir la misma palabra aunque nadie lo escuche, así también actúan algunas señales espirituales. No buscan aprobación, buscan corrección. En las Escrituras, Dios usó plagas, lluvias, sequías, sombras, animales y hasta el silencio para advertir a su pueblo. No siempre para castigar, sino para redirigir. Porque Dios no destruye sin antes advertir. El grillo puede convertirse en una pequeña alarma que irrumpe no solo en los oídos, sino en el alma. Si aparece en momentos de oración interrumpida, si canta cuando hay pensamientos que ofenden al espíritu, si se manifiesta justo cuando las decisiones comienzan a alejarse de la santidad, entonces ya no puede ser ignorado. Tal vez no sea el causante del problema, pero sí el mensajero que ha sido activado para alertar antes de que sea demasiado tarde. El libro de Oseas ilustra cómo el pueblo, al alejarse de Dios, cayó en idolatría, inmoralidad y desobediencia. Pero Dios no los abandonó de inmediato. Envió señales, profetas, metáforas. Una y otra vez les advirtió. Oseas 4:6 lo resume con dureza: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera acceso a la verdad, sino porque ignoró las advertencias. El problema no era el silencio de Dios, sino la indiferencia del pueblo. Y esa misma dinámica puede repetirse en la vida cotidiana de un creyente. Cuando la voz de Dios ha sido ignorada repetidamente, empieza a hablar con otras herramientas. Una de esas puede ser la insistencia de un patrón que llama al discernimiento. La advertencia espiritual no siempre llega como una voz clara, sino como una incomodidad que se resiste a desaparecer. El espíritu no busca condenar, sino redireccionar, pero para hacerlo, primero debe captar la atención. Si lo hace a través de un sonido repetitivo, no es por falta de poder, sino por estrategia. Es una forma de penetrar en un entorno que ha sido cerrado a otras formas de comunicación. El canto del grillo puede ser como el golpeteo suave del cielo en la conciencia. No es dramático, pero es constante. No es espectacular, pero es preciso. Y cuando se ignora, puede dar paso a consecuencias que ya no serán sutiles. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús dirige mensajes a las iglesias de Asia. En cada uno de ellos hay una estructura que se repite. Se reconocen las obras, se emite una advertencia y se ofrece una promesa al vencedor. La advertencia es un acto de misericordia. Es el espacio entre el error y la consecuencia, entre el desvío y el juicio. Cuando ese espacio se llena de señales como el canto persistente de un grillo, el creyente sabio no lo desestima. Lo toma como una oportunidad para volver a examinar su camino, para orar con sinceridad, para permitir que el Espíritu revele si hay algo escondido
que necesita ser expuesto y corregido. El salmista oró con estas palabras en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración no es una formalidad, es una invitación seria a que Dios revele lo que el alma no puede ver por sí misma. En ese proceso Dios puede usar elementos externos para responder. Si el canto del grillo aparece justo cuando se está contemplando una decisión, si irrumpe cuando se está dejando enfriar la vida espiritual, si su presencia es constante mientras se oculta pecado no confesado, entonces puede ser el eco de esta oración que el alma ya olvidó haber hecho. El deseo de Dios no es que vivamos en temor, sino en santidad. Y cuando algo amenaza esa santidad, la advertencia será clara para quienes desean escuchar. No se trata de espiritualizar todo de manera indiscriminada, sino de estar despiertos a la posibilidad de que Dios use lo inusual para llamar al orden. La Escritura está llena de ejemplos en los que lo natural se convierte en un canal espiritual. Jesús maldijo una higuera porque no dio fruto cuando era el tiempo. Esa higuera fue una advertencia para todos los que viven de apariencias, pero no producen lo que el reino espera. Marcos 11:14 lo registra así: nunca jamás coma nadie fruto de ti. El árbol no había hecho maldad activa, simplemente no había cumplido con su propósito. Y eso fue suficiente para que fuera señalado como ejemplo. De la misma forma, un hogar donde el espíritu ya no encuentra honra, donde la palabra ha sido sustituida por otras voces, donde la oración ha cesado, puede convertirse en un lugar donde las señales de advertencia se activen. El grillo que canta donde antes había silencio, el sonido que no cesa en medio del descanso, la presencia que irrumpe sin explicación. Todo eso puede ser parte del lenguaje espiritual que busca restaurar lo que ha sido contaminado. No para infundir miedo, sino para despertar conciencia. No para traer condenación, sino para provocar santificación. El reino de Dios opera con precisión. No se mueve con caos, sino con propósito. Cada elemento, cada detalle, cada manifestación tiene un lugar dentro del diseño divino. Si algo comienza a repetirse en tu entorno, si algo insiste en hacerse notar cuando todo lo demás está en orden, es hora de orar con un corazón humilde. Es hora de volver al altar. Es hora de dejar que el Espíritu examine lo profundo y saque a la luz lo que ha permanecido escondido. Porque más que señales externas, Dios busca corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno que responde, la advertencia se convierte en redención. El canto del grillo no siempre debe entenderse como una advertencia. También puede ser una señal de cobertura. En muchas ocasiones, cuando el Espíritu Santo desea afirmar a un hijo de Dios en medio del proceso, permite manifestaciones que marcan su presencia, no como juicio, sino como consuelo. Así como la nube acompañó al pueblo de Israel en el desierto como señal de guía y protección, así también pueden manifestarse ciertos elementos que, al repetirse con constancia en lugares íntimos, indican que Dios está atento, observando, acompañando, custodiando. El que ha aprendido a vivir en comunión con el Espíritu sabe que no todo lo extraño es oposición. A veces lo inusual es presencia. A veces lo inusual es respuesta. El libro de Éxodo nos revela una verdad contundente acerca del carácter protector de Dios. En el capítulo 13, 21 se nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta revelación no solo muestra un Dios que dirige, sino uno que no abandona, uno que no descansa cuando sus hijos duermen, uno que se asegura de que cada paso esté bajo vigilancia divina. En ese mismo espíritu de cobertura, algunas señales aparentemente pequeñas
como el sonido de un grillo en medio del silencio, pueden ser entendidas por el creyente como un recordatorio de que el cielo no ha quitado su mirada. La Escritura dice en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esta afirmación trae a la conciencia una certeza espiritual. No hay rincón de nuestra vida donde Dios no esté observando. Pero más allá de una vigilancia punitiva, esta mirada es una forma constante de cuidado. Él no observa para señalar, observa para preservar. Y cuando su protección se manifiesta, a menudo lo hace sin estruendo, sin alarde, sin espectáculo. Lo hace con señales que solo quienes están sintonizados espiritualmente pueden recibir. Lo hace con la precisión de un padre que no se aparta del lecho de sus hijos, incluso cuando ellos duermen. La voz de Dios no siempre se presenta con palabras. Su presencia puede sentirse en la repetición de una misma señal que, lejos de generar incomodidad, transmite paz. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo lo expresa con claridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no nace de la ausencia de conflicto externo, sino de la certeza interna de que el Espíritu de Dios está presente. Cuando en medio de la noche se percibe una señal que no interrumpe, sino que acompaña, el alma entiende que no está sola, que alguien más vela, que alguien más guarda. En el libro de los Salmos se encuentra una de las afirmaciones más profundas sobre la protección divina. El Salmo 121, 4, 5 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No se duerme, no se distrae, no se retira. Es un Dios que permanece en vela. Y si en medio de esa vigilancia el alma percibe una señal constante, como el canto de un grillo, esa señal puede ser recibida como la evidencia de una cobertura silenciosa. El sonido que muchos ignoran se convierte en la música de la compañía divina para quienes saben escuchar. Cuando Jesús hablaba del cuidado del Padre, usaba ejemplos que destacaban la atención al detalle. En Mateo 10, 29, 31 declara: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estas palabras revelan la minuciosidad del amor de Dios. Nada se escapa a su control, nada le es indiferente. Si tiene tal cuidado de lo más pequeño, cuánto más de sus hijos. Y si el canto repetitivo de una criatura que Él creó se hace presente en el espacio donde habitas, no es descabellado pensar que esa presencia esté permitida para afirmar una verdad eterna. Está siendo custodiado. En contextos espirituales de alta sensibilidad, Dios permite señales que se repiten no para alterar la rutina, sino para establecer la seguridad. El que vive bajo su cobertura no necesita grandes manifestaciones para saber que Él está. Lo reconoce en lo mínimo, porque ha aprendido a distinguir los movimientos de lo alto en las expresiones de lo pequeño. Así como el profeta Eliseo no temió al ejército enemigo porque vio el ejército celestial que lo rodeaba, así también el creyente que ha aprendido a discernir percibe que no está solo. Segundo de Reyes 6, 16, 17 lo confirma: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección ya estaba allí, solo faltaba que los ojos espirituales se abrieran. Cuando una casa está marcada por la presencia de Dios, hay señales que lo confirman. Y no siempre se trata de fenómenos extraordinarios. A veces se trata de un sonido inofensivo que aparece una y otra vez, como si Dios quisiera recordar que aún está allí, que aún cuida, que aún guarda. El grillo puede ser eso,
un recordatorio sutil de que mientras todos duermen, el cielo no lo hace, de que mientras el mundo calla, hay una presencia vigilante que permanece, de que en medio del silencio humano, Dios sigue cantando su fidelidad. En la vida espiritual, no todo lo que ocurre tiene el mismo peso. Algunos eventos son simples coincidencias, pero otros están cargados de intención divina. Aprender a distinguir entre uno y otro requiere más que lógica, requiere discernimiento. El creyente maduro no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que percibe en el espíritu. Por eso, cuando una señal se repite, cuando un elemento como el canto persistente de un grillo interrumpe el entorno con una frecuencia que no puede explicarse de forma natural, el alma que ha sido entrenada en la comunión con Dios sabe que ha llegado el momento de escuchar más allá del sonido. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos, es una necesidad para todos los que desean caminar conforme a la voluntad del Señor. Hebreos 5:14 lo deja claro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este ejercicio de los sentidos no se refiere a lo físico, sino a la capacidad interior de interpretar correctamente lo que ocurre a nuestro alrededor. No se trata de adivinar, sino de afinar el oído espiritual hasta distinguir cuando Dios está hablando a través de lo inesperado. El grillo, en su insistente repetición, puede ser una herramienta que Dios utiliza para formar esa sensibilidad. Su canto interrumpe, llama y lo hace sin cesar. Pero no todos sabrán qué hacer con esa interrupción. Algunos buscarán apagarla, otros la ignorarán. Solo los que han sido entrenados en la observación espiritual se detendrán a orar, a pedir claridad, a escudriñar. La oración se convierte en la clave, no para buscar respuestas inmediatas, sino para alinear el espíritu con el cielo. Santiago 1:5 lo confirma. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no deja en confusión a los que desean comprender su voluntad. El discernimiento no es el resultado de la experiencia solamente, sino de la obediencia. El alma que obedece es entrenada a distinguir sin temor. Aprende que no toda señal es afirmación, ni toda repetición es amenaza. Aprende que el Espíritu no siempre habla con voz audible, pero siempre se manifiesta con intención clara. Cuando el creyente vive con el oído abierto y el corazón sensible, incluso lo más simple puede volverse una conversación sagrada. La historia de Samuel enseña este principio. Cuando era joven, no entendía que la voz que lo llamaba era la de Dios. Solo después de ser instruido, supo responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición marca el inicio del discernimiento. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a escuchar con reverencia. El grillo que canta puede ser solo un insecto, o puede ser el inicio de una conversación con Dios. La diferencia no está en el sonido, sino en el corazón que lo recibe. Discernir no es buscar señales en todas partes, sino estar disponible cuando Dios decide hablar. Y si eligió el silencio de la noche y el canto de un grillo para hacerlo, entonces conviene guardar silencio, orar y abrir el espíritu, porque la voz de Dios no siempre ruge, a veces susurra, y solo quien afina su discernimiento podrá decir: Dios ha hablado, lo escuché y ahora sé qué hacer. Lo más profundo que puede revelarse a través de una señal no es el mensaje en sí, sino la transformación que produce en quien lo recibe. Porque cuando Dios permite que algo tan sencillo como el canto de un grillo interrumpa el curso normal de la vida, no está solamente comunicando algo externo, está activando un movimiento interior. Y ese movimiento no siempre tiene que ver con una instrucción inmediata o una decisión urgente. A veces, lo que el cielo busca es algo más sutil.
pero mucho más valioso, una nueva disposición del alma. El grillo no viene a resolver preguntas, sino a provocar otras más grandes. ¿Estás atento? ¿Estás disponible? ¿Estás despierto a las señales que ya están a tu alrededor? No hay señal más poderosa que el despertar del espíritu que empieza a ver a Dios en lo que antes ignoraba. No es la señal lo que cambia la vida, es la sensibilidad que se despierta en medio de ella. Por eso, la verdadera obra de Dios no siempre se manifiesta en una acción inmediata, sino en una conciencia que se expande. Cuando algo tan pequeño se convierte en una puerta hacia una comprensión más alta, entonces no has recibido solo un mensaje, has sido visitado por el Espíritu en medio de lo ordinario. La señal ya no es el fin, es el umbral, es el punto donde comienza una nueva manera de percibir lo sagrado. No necesitas un nuevo lenguaje para entender a Dios, necesitas un nuevo oído. Y ese oído se forma cuando te das cuenta de que su voz no está restringida a lo que consideras espiritual. Está escondida en todo, en la creación, en los ciclos, en lo invisible. Romanos 1:20 lo expresa de forma clara. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ese entendimiento transforma. Porque ahora ya no buscas señales, buscas al Dios que habla a través de ellas. Ya no dependes del grillo para saber si Dios está contigo, porque ahora sabes que Él ha estado todo el tiempo, esperando que tu percepción se agudice, esperando que reconozcas su presencia más allá de las formas. Entonces, el grillo deja de ser el centro y se convierte en un recuerdo, un susurro que, una vez decodificado, te lleva a una conciencia nueva, a una comunión más fina, a una vida donde cada detalle es un altar y cada sonido es una oportunidad para rendirte. Si alguna vez escuchas de nuevo ese canto agudo en medio de la noche, no te apresures a silenciarlo. No te enfoques solo en hacerlo desaparecer. Tal vez no se trata de lo que vino a anunciar. Tal vez se trata de lo que vino a despertar. Porque en el corazón de Dios las señales nunca terminan en sí mismas. Son el principio de algo mayor, de algo eterno, de algo que transforma la forma en que escuchas para siempre.